Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a seguir hablando sobre sistemas mecánicos, específicamente sistemas mecánicos traslacionales. Recuerden que como comentábamos en el video anterior, simplemente estos son los que tienen un cambio en una posición, ya sea en el eje X o en el eje Y también podríamos tener como tal estos cambios. Para esto, hoy vamos a hablar, vamos a trabajar con un ejemplo ya con dos masas. En el ejemplo anterior trabajábamos los elementos básicos, entonces simplemente un amortiguador, un resorte y una masa. La idea en este video ya es integrar más elementos. Entonces, como ustedes ven en el esquema, tenemos ya dos masas. Entonces nos va a dar un sistema de cuarto orden. Cada masa me genera un sistema de segundo orden. Entonces acá va a ser de cuarto orden. Y tenemos la integración de los elementos, dos amortiguadores, B1 y B2, y tres resortes, K1, K2 y K3, y una fuerza de hercia. Esto es algo importante que mencionábamos en el video anterior. Digamos que si no hay una fuerza de hercia, pues ellos ya están, digamos que en una posición final. Entonces acá la idea es que agregamos alguna fuerza, en este caso la llamamos UDT esta fuerza, y queremos ver la variación en la posición X1 y la variación en la posición X2. Para este ejercicio específicamente lo vamos a calcular en X2, pero pues digamos que en un video posterior veremos que se relacionan directamente X2 y X1, entonces lo vamos a poder luego relacionar fácilmente. Listo. Como mencionábamos en el video anterior, nosotros lo podemos expresar en términos de función de transferencia, que ya es en el dominio de la frecuencia, o lo podemos expresar como una ecuación característica que sería en el dominio temporal. En este video, como nos piden función de transferencia, y pues en el anterior ya explicamos cómo pasar de uno al otro, lo vamos a hacer directamente en términos frecuenciales. Eso quiere decir que vamos a dar todas estas variables que nos dice x1 de t en términos de s, ya en el dominio de Laplace. Listo, entonces para esto mencionábamos en el video anterior lo que tenemos que hacer es diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y para la masa 2. Entonces para la masa 1 vamos a dividir el diagrama de cuerpo libre en dos elementos. Uno, todas las fuerzas directas sobre masa 1 y otro pequeño que va a ser cuáles interacciones tiene la masa 2 con respecto a la masa 1. Y luego haremos el proceso opuesto. En la masa 2, todas las que intervienen sobre la masa 2 y luego la relación que tiene la masa 1 y con eso al final tendremos que la sumatoria de esas fuerzas va a darme un diagrama completo sobre las características de las fuerzas sobre cada una de las masas y con eso dos ecuaciones que van a caracterizar el sistema que nosotros tenemos. Listo, entonces con esto pues comenzamos el diagrama de cuerpo libre sobre la masa 1. Digamos que acá la hice un poquito más larga porque son varias, entonces para poderlas escribir bien. Entonces lo que tenemos acá en este caso es que la primera que se involucra tendríamos la del resorte 1. Entonces el resorte 1 aplicamos la ley de Hooke. Entonces la ley de Hooke nos dice que las fuerzas sobre el resorte simplemente son la constante del resorte multiplicado por la posición. Entonces en este caso x1. La siguiente es el amortiguador. Entonces, en el amortiguador lo que tenemos es la ley de amortiguamiento viscoso que nos dice que las fuerzas son la constante de amortiguamiento V1 multiplicado por la derivada de la posición. Entonces, la derivada de la posición en el dominio frecuencial, simplemente recuerden que la derivada es S. Entonces, S por x1 de S, que es mi función de posición. Y la otra que se involucra acá es la de la masa, entonces, que básicamente es la ley de Newton. Entonces me dice masa por aceleración, entonces aceleración es la segunda derivada de la posición, entonces tenemos masa 1 por la segunda derivada de la posición, pero ya en el dominio frecuencial. Listo, digamos que estas son las que tenemos por este lado. Algo importante acá que aclarar, la razón de que van en dirección hacia la izquierda es por la dirección de la fuente que genera el cambio de la posición, de la entrada que nosotros tenemos de este UDT. Todas las fuerzas la sumatoria de las fuerzas deben ser iguales. Entonces, esta fuerza debe ser igual a todas las demás. Entonces, por eso van en dirección opuesta. Se contraponen al cambio de posición en nuestro sistema. Entonces, por eso van hacia la izquierda. Además de eso, vemos que tenemos un resorte 3 que también está conectado a la masa 1. Bueno, VT va hacia la derecha y el K3, que es el otro resorte, también va a suceder lo mismo. Digamos que él se trata de, cuando VT se mueve hacia allá,
Él se comprime, pero él lo que busca es devolverse a su posición original con respecto a X1. Eso es lo que sucede en este caso. Eh, Listo. Entonces, en este caso, estas son las fuerzas debidas solo a la masa 1. Ahora la otra que nos interesa es qué pasa con la masa 2. Acá se me fue un 1, acá es masa 2 para que lo tengamos en cuenta. Entonces, no, qué pena, acá es la masa 1, que es la que estamos hablando. En la masa 1, ¿qué sucede debido a la masa 2? Entonces, ¿qué sucede con el resorte? El resorte se va a comprimir hacia la derecha. Entonces se va a expandir hacia la derecha. Lo que él va a querer con respecto a la posición X2 es volver a la posición original. Entonces él va a tratar de moverse eh, desplazando como tal esa posición. Como acá se comprimió, lo que él quiere es volverse a expandir y volver a la posición original. Entonces la fuerza que ejerce la masa 2 sobre la otra es de jalar ese resorte para que él vuelva a su posición original, así totalmente estirado como está. Entonces, por eso en este caso tenemos que va hacia la derecha, para que él trate de volver a su posición de total elongación. Listo, entonces digamos que este va a ser el diagrama de cuerpo libre para la primera masa. Eh, Ahorita al final lo que vamos a hacer es sumarlas. Entonces, si se dan cuenta, ¿cómo sería la sumatoria de estas dos? Simplemente sería un K3X2 en dirección hacia la derecha. Entonces, la última tarea va a ser eso. Simplemente acá agregar y dejar solo un diagrama y sobre eso sacaremos la ecuación resultante sobre nuestro sistema. Listo. Ahora lo siguiente es sobre la masa 2. Entonces, sobre la masa 2 tenemos K3, B2, K2, la masa 2 y no tenemos ninguna fuerza externa. Entonces, pues digamos que esa nos debería eh, dar igualada a cero ahorita cuando resolvamos la ecuación en la parte final. Entonces, comencemos a hacer el diagrama. Entonces, en el diagrama lo que vamos a tener es que, digamos que en este caso, ¿qué sucede con la masa 1? Él, por la fuerza ejercida de UDT, va a tratar de mover como tal hacia la derecha la masa 2. ¿Qué es lo que deben hacer las fuerzas en la masa 2? Contraponerse a ese cambio. Entonces, por eso acá las fuerzas van a ir hacia la izquierda, porque la masa 1 se está corriendo hacia la derecha. Todo lo que esté involucrado con la masa 2 va a tratar de contraponerse a esa fuerza ejercida debido a la masa 1. Entonces, en este caso tenemos K3 por X2, entonces simplemente lo que hablábamos ahorita, ley de Hooke, en el resorte, su constante por la posición. Tenemos el B2, entonces B2 por S por X2, B2 simplemente por la velocidad, la primera derivada de la posición. La masa, entonces la masa por aceleración, entonces masa por la segunda derivada de la posición, en este caso importante pues la masa 2, la que estamos ejerciendo. Eh, K2, bueno, digamos que acá por el diagrama K3 y K2, ¿no? Todas se están ejerciendo ahí. Algo que les comentaba en el video anterior, a veces digamos que ya son tantos elementos o tantas fuerzas ejercidas sobre una que nos toca dibujarles en alguno de los dos extremos, sea a la izquierda o a la derecha. Digamos que eso sí es indistinto, lo importante es la dirección. Entonces, si se dan cuenta, K2 por X2 va hacia la izquierda, eso es importante. ¿Listo? Entonces, todas las fuerzas debidas a la masa 2 se contraponen al cambio que está tratando de hacer la masa 1 sobre la masa 2. Y la última parte de este diagrama simplemente va a ser la fuerza ejercida de la masa 1 con respecto a la masa 2. Entonces, acá lo que va a suceder es que la masa 1 trata de moverse hacia la derecha, entonces va a ejercer una fuerza sobre K3 que trata de mover como tal el resorte y cuando se vuelva a elongar pues va a salir hacia la derecha. Entonces acá tenemos todas las fuerzas acumuladas. Acá un poquito lo que les comentaba en el primer diagrama de cuerpo libre. Tenemos que hacer la misma tarea, sumar estos dos diagramas, las debidas solo a la masa 2 más la que produce la masa 1 sobre la masa 2. Entonces, si se dan cuenta acá cambia la posición, o sea, este cambio de X1 que me produce sobre este sistema. ¿Listo? Entonces acá es el cambio de la posición X1, en cambio estas son las cambios en la posición X2 que son los de la masa 2. Cuando yo lo sume, pues ¿qué va a suceder? Me va a quedar otra fuerza acá sobre este diagrama en dirección hacia la derecha. Listo. Entonces, los diagramas resultantes, ya haciendo esa sumatoria, para la masa 1 nos queda que se ejercen
seis fuerzas. Pues tenemos seis fuerzas que se relacionan como tal solo sobre la masa uno. En la segunda masa tenemos cinco fuerzas. Entonces, si se dan cuenta acá, todas las debidas a la posición X1 se contraponen a los cambios de posición, entonces van hacia la izquierda. Y el cambio de posición se da por la fuerza ejercida por UDS y la fuerza ejercida por la segunda posición, básicamente debido al cambio en la masa 2, que en este caso está conectada a través de K3, que sería nuestro resorte del medio. En la masa 2 lo que tenemos es que todas se contraponen al cambio de posición. El cambio de posición se da por K3X1, que básicamente es la conexión que tiene la masa 1 con la masa 2, que trata de desplazar el sistema hacia la derecha. Y lo que tenemos es que al contraponerse todas, en este caso, ese iría hacia la derecha, todo el resto, que son con respecto a la posición X2, se contraponen en ese cambio, irían hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, estos ya serían nuestros dos diagramas. Cada uno de esos diagramas lo que nos va a generar es una ecuación para nuestro sistema. Cada masa en un sistema mecánico traslacional nos va a generar un, eh, un cambio como tal que se refiere a una ecuación específica. Entonces ya pasamos a la parte de las ecuaciones. Listo. Entonces, acá recuerden, las ecuaciones simplemente son las que van en la dirección izquierda son igual a los que van en la dirección derecha, pero acá lo importante, una ecuación por la masa uno, otra ecuación por la masa 2. Entonces, en la masa uno tenemos que hacia la izquierda va K1x1, B1sx1, más A1s cuadrado x1, K3x1ds, y hacia la derecha van UDS y K3x2. Entonces, nuestra ecuación va a ser lo que va hacia la derecha, entonces US más K3X2 es igual a todo lo que está dirigido a la izquierda. Acá, por ejemplo, saqué factor común, digamos que X1S es factor común de K1, K3, ¿listo? Porque no tienen acompañado el S y el S cuadrado. Ahorita igual sacaremos factor más externo común de X1, porque si se dan cuenta, ya cuando lo dejamos en el dominio frecuencial, pues todos están acompañados de X1. Y vamos a dar una ecuación en términos de algo a lo que se va a igualar, que en este caso es UDS, y las variables X1 y X2. Entonces acá me quedaría X1 factor de M1S al cuadrado, que sería este primer factor, más B1S, que sería este segundo factor, más los que no tienen S, que en este caso sería K1 más K2. Y el K3X2 está en la parte izquierda positivo, pasa a la parte derecha negativo. Entonces, menos K3 por X2. Entonces, sería la ecuación debida al primer diagrama de cuerpo libre que se genera de la masa 1. Ahora en la masa 2. En la masa 2 tenemos que hacia la derecha solo va uno, que es K3X1. Entonces, digamos que en la ecuación inicial nos va a quedar K3X1 es igual y lo que va hacia la izquierda, K3X2 más B2S por X2 más M2S cuadrado X2 más K2X2. Acá pasa lo mismo que hice ahorita. Digamos que podría sacar factor común desde el inicio, K2X3, K2K3, factor común de X2S y luego todo el X2 factor común de todos los factores que estamos acompañando. Entonces acá tenemos esa ecuación. Entonces K3 por X1 es igual a M2S cuadrado más B2S más K3 más K2, todo eso multiplicado por X1. Sacando factor común y organizando la ecuación lo mismo. Similar a la parte anterior, la diferencia es que acá como no hay una fuerza externa, pues nuestra ecuación va a estar igualada a cero. Entonces lo que tenemos es que menos K3X1, que sería este factor, digamos que usualmente, si estoy haciendo el de la masa 2, dejo positivo lo de la masa 2, la posición. Pero pues realmente es igual, ¿no? Digamos que acá podemos dar más K3 y menos todo el resto. Entonces, digamos que cualquiera de las dos formas, solo que usualmente por organización queda así. Digamos que en el anterior quedó así literalmente por la UDS. Entonces, acá como está igualada a cero, pues yo puedo hacer cualquiera de las dos. Entonces, menos K3 por X1 y nos queda X2 factor de la masa 2 por S al cuadrado más B2 por S más K3 por K2. Digamos que son ecuaciones similares porque lo que teníamos en los dos componentes conectados a la izquierda y a la derecha
digamos que eran los mismos componentes, obviamente con otros nombres, ¿no? Digamos que para la masa uno era B1 y K1, para la masa 2 era B2 y K2. Y tenían conectadas de forma intermedia K3. Entonces, por eso la ecuación es muy similar para los dos elementos. Pero realmente podemos tener conectados muchas más cosas, diferentes elementos. Un próximo ejercicio haremos con fricción en la parte inferior. Entonces, digamos que acá por las ruedas en teoría no hay fricción en el suelo, pero en la realidad sí tenemos usualmente alguna fricción. Listo. Entonces acá donde marqué con paréntesis cuadrados es mi ecuación uno. Entonces esta es la primera ecuación del sistema y esta es mi ecuación 2. Lo que me pedían en este sistema era calcular la función de transferencia con respecto a x2. Entonces lo que tenemos es que resolver el sistema y que nos quede la relación x2 sobre u de s. Para este caso, acá les voy a dejar directamente la respuesta, pero voy a hacer dos videos posteriores, uno en resolución de este sistema por sustitución, digamos, para que este video no se haga tan extenso, y otro por matrices, digamos, para que tengamos claro de dos formas para poder solucionar este sistema y que nos va a facilitar el proceso más adelante. ¿Listo? Entonces, digamos que haciendo ya el proceso por sustitución o por matrices, lo que tenemos es que la función de transferencia, que sería la posición x2, entonces la de la masa 2 con respecto a la entrada UDS, es simplemente arriba, digamos que es arriba es sencillo, K3, y en la parte inferior, acá algo que mencionaba al inicio del video, es de orden 4. Cada masa genera orden 2, entonces hay dos masas, nos queda orden 4, entonces un sistema traslacional siempre va a ser múltiplos de 2. Entonces nos queda s cuadrado por la multiplicación de las masas, más s al cubo por la masa 2 por B1 más M1 por B2 más S cuadrado, B1 por B2 más M2 por K1 más K3 más M1 por K3 más K2. Si se dan cuenta, multiplica las opuestas, ¿no? M2 K1 y M1 multiplica K2 y la común que es K3 más S por B2, acá pasa lo mismo, el B2 multiplica es K1 y la común, que es K3, o sea, K1 es la opuesta, más B1 por K2, que sería la opuesta, y K3, que es la común entre las dos masas, más K3 por K1, K2 por K3, entonces la común por cada una de las, y la multiplicación de las dos relacionales que nosotros tenemos acá, las de que está conectada a la masa 1 y a la masa 2. Listo, entonces esta es la función de transferencia resultante. Como les digo, en el siguiente video veremos cómo soluciono a partir de dos métodos diferentes, uno sustitución, otro matrices, este sistema de ecuaciones para llegar a esta función de transferencia. Pues, muchas gracias por su tiempo. No olviden, si les interesa ver cómo solucionamos el sistema, ver el próximo video. Que esté muy bien.